resto de sus compañeros y vamos a empezar con las H's y las T's, ¿va? Hola chicos, bueno, yo voy a hablarles de hipotermia. ¿Sí me escuchan todos? Va. Bueno, la hipotermia la vamos a definir como el descenso de la temperatura central del cuerpo humano por debajo de 35 grados centígrados. Vamos a tener diferentes tipos. La vamos a dividir en 5 tipos, entre leve, moderada, severa, profunda y extrema. La leve va a ser una temperatura entre 35 y 32, y en esta va a haber cambios cardiovasculares y neurológicos leves. Vamos a tener una sensación de calofríos positiva. Sin embargo, estos van a ser bajo control voluntario. Va a ser imposible realizar funciones motoras complejas. Vamos a tener una vasoconstricción periférica, taquicardia, taquipnea, diuresis por frío, es decir, aumento de orina, apatía y trastornos de la conducta. En la moderada va a ser entre 32 y 28 grados. Vamos a tener cambios en conducción cardíaca. Los calofríos pueden ser positivos o negativos. Vamos a tener una depresión del nivel de conciencia. Vamos a tener alucinaciones, pérdida de la coordinación motora fina. El paciente va a hablar susurrando. Los calofríos pueden ser violentos y no controlables. Va a haber una conducta irracional. Vamos a tener también bradicardia y braquipnea y una disminución en la diuresis. En la severa, que es menor a 28 grados, la producción del calor y los mecanismos de conservación térmica van a fallar, los calofríos van a ser negativos, vamos a tener una conciencia muy deprimida o coma y el paciente va a estar en posición fetal. Vamos a tener una rigidez muscular, piel pálida, arreflexia, pupilas dilatadas y fijas. Se va a presentar lo que es hibernación, que es decir, un pulso y respiración casi imperceptibles. También va a presentar edema pulmonar y apnea, es decir, va a haber periodos en los que va a dejar de respirar el paciente. Y vamos a presentar también arritmias cardíacas. En la hipotermia profunda, que es entre 20 grados y 14 grados, los pacientes se van a encontrar en asistolia, y la hipotermia extrema, es decir, menor a 14 grados, es incompatible con la vida, excepto cuando es inducida y controlada terapéuticamente. Vamos a tener diferentes factores de riesgo. Conforme a la edad, vamos a tener ancianos, neonatos, exposición a la intemperie ocupacional, ya sea por deportes, uso de ropa inapropiada, drogas, etanol, fenotiacidas, barbitúricos, anestésicos y bloqueadores neuromusculares. En cuadros endocrinos vamos a tener hipoglucemia, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal e hipopituitarismo. Relacionados con el sistema nervioso, vamos a tener accidentes cerebrovasculares, trastornos hipotalámicos, enfermedad de Parkinson, lesión de médula espinal, ataque de diversos órganos y sistemas, malnutrición, sepsis, shock, insuficiencia hepática o renal,
quemaduras y trastornos exfoliativos de la piel y una inmovilidad o debilidad. El diagnóstico es clínico, se tiene que hacer una medición en la temperatura central y esta medición puede hacerse por sondas rectales que deben introducirse 15 centímetros o por sonda esofágica que tienen que estar 24 centímetros por debajo de la laringe. ¿Por qué? Porque estos son buenos para medir perfectamente lo que es la temperatura del paciente. ¿Cómo explicarlo? A diferencia de lo que es el termómetro convencional. ¿Por qué? Porque el termómetro convencional no nos va a leer temperaturas menores, es decir, a temperaturas de hipotermia. En el tratamiento vamos a tener en hipotermia moderada y hipotermia severa. En hipotermia moderada vamos a tener el terreno. Este tiene que detenerse, tiene que haber una disminución de pérdida de calor. Vamos a añadir capas de ropa seca, aumentar lo que es la generación del calor y aumentar la actividad física. En caso de que, por ejemplo, esté en un campamento, se tiene que poner saco de dormir doble, aislar del suelo, vestir con más capas de ropa, consumir líquidos tibios, preferir hidratos de carbono simples y no consumir alcohol, cafeína o nicotina. Aislar también del lo que es el calor externo y de preferencia utilizar también botellas calientes. En la severa vamos a evitar manipular al paciente bruscamente. ¿Por qué? Porque puede haber un riesgo de arritmias. Vamos a evaluar signos vitales, el ABC de la reanimación, de acuerdo al algoritmo. Tenemos que aislar del frío igualmente con carpa, colchones, saco, alimentos líquidos si es que está consciente y agregar calor. Aquí lo que se tiene que prevenir en lo que es hipotermia severa es el fenómeno de afterdrop. Ahorita les explico ese fenómeno. Y hay que intentar tener al paciente cuando ya es una hipotermia severa en reposo y llevarlo a una atención médica pronta. El fenómeno de afterdrop es el descenso de 2 a 5 grados en los primeros 15 a 20 minutos de iniciado el recalentamiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a someter al paciente a un recalentamiento, pero brusco. Por eso es que se tiene que tener muchísimo cuidado al recalentar al paciente. Tiene que ser paulativamente y el paciente tiene que ir subiendo su temperatura de poco en poco. ¿Por qué? Porque si nosotros le inducimos un calor extremo, lo que vamos a hacer es que dentro de su metabolismo va a descender la temperatura rápidamente en vez de aumentar, lo que nos va a dar el fenómeno de afterdrop. Esto va a causar un choque hipovolémico por vasodilatación periférica y unas hemorragias de origen traumático. También puede causar edema cerebral, edemas generalizados y acidosis o alteraciones renales y en la coagulación sanguínea. ¿Cuándo no tenemos que realizar RCP en nuestros pacientes? Cuando se compruebe un estado no susceptible de la reanimación, cuando se identifiquen lesiones claramente fatales, cuando no sea posible deprimir una pared torácica congelada y cuando hay una temperatura central menor a 12 grados Celsius. El ritmo cardíaco en forma proporcional al grado de hipotermia, por ejemplo, 33 grados, va a empezar una irritabilidad cardíaca. La fibrilación ventricular va a estar en menor a 28 grados Celsius y las historias menores a 25 grados Celsius. Como técnicas de recalentamiento, vamos a tener el recalentamiento pasivo, ambiente caliente y cobijas calientes. En recalentamiento externo activo, vamos a tener una inmersión en agua caliente, cobijas eléctricas y calentadores ambientales. Recalentamiento central o activo, vamos a tener irrigación gástrica o colónica de soluciones cristaloides calientes. Calentamiento por inhalación mediante intubación y administración de oxígeno caliente y húmedo. Infusión de soluciones intravenosas calientes. Calentamiento por radioondas y el calentamiento por intercambio de calor externo. El recalentamiento central activo, bueno, eso fue lo que ya les dije, perdón. Y bueno, en farmacoterapia vamos a utilizar temperaturas mayores a 28 grados Celsius. Vamos a utilizar dopamina, 2 a 5 microgramos sobre kilogramo por minuto. Y en arritmia se utiliza el toricinato de vareniclino. Y bueno, esta frase me gustó mucho de los artículos y de los resúmenes de donde saqué
la presentación, que igual se los voy a mandar, que dice, una víctima de hipotermia nunca estará muerto hasta que esté caliente y muerto. Y bueno, esta es una de las bibliografías, que es el Harrison. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera en la que podemos evitar el after drop? Calentar de poco en poco. Es decir, si el paciente está completamente a temperaturas, por ejemplo, en una hipotermia severa en menor a 28 grados, lo primero que vamos a hacer es intentar calentar por medio de cobijas, ¿cómo decirlo?, de botellas calientes antes de iniciar ya por sondas o por lavado gástrico con agua caliente. Empezamos a ver que el paciente inicia a calentarse, entonces sí, ya añadimos las siguientes medidas para calentar al paciente. Vamos a iniciar de poquitos métodos. Gracias. Porque si iniciáramos desde las sondas en primera instancia, sí podemos generar el fenómeno de after drop. ¿No tengan alguna otra duda? Yo no sé si me escuchan. Sí. Con lo referente a lo que comentó la compañera, entonces, ¿en qué momento sería la inmersión en agua caliente? Teniendo en cuenta que pues es de golpe el calor, ¿no? Sí, bueno, sería ya hasta que el paciente esté al menos en 29 grados Celsius, ya podemos sumergir en agua caliente. No sé si alguno de los instructores pueda corroborar ese dato que tengo. ¿Qué tiempo tiene que pasar para decir, ok, ya vamos evolucionando bien? No sé, 1 grado por 10 minutos o no sé, algo por el estilo. Es que depende mucho de las medidas que utilicemos. Por ejemplo, el paciente puede estar, bueno, como más que nada, por eso les puse esta frase. ¿Por qué? Porque el paciente, mientras vaya subiendo de temperatura, no necesitamos tanto el tiempo. Es decir, si por ejemplo en las primeras 4 horas solo ha subido 4 grados Celsius, vamos bien. La idea es que vaya subiendo de temperatura y no baje o no se mantenga el paciente, pero la víctima de hipotermia va a estar muerto hasta que esté caliente y muerto, es decir, hasta que el cuerpo ya tenga unos 35, 34 grados, que aún así va a seguir en hipotermia, pero si sigue en asistolia, ya se le podría declarar como muerto. Necesita estar completamente caliente y depende muchísimo de las medidas terapéuticas que utilicemos, pero esto puede tardar horas. Puede tardar de 4 horas, 8 horas, depende cómo vaya evolucionando el paciente y que no lo hagamos, que vaya a entrar en acidosis o cosas así, que vaya calentándose poco a poco. No puede ser que en 2 horas ya esté el paciente completamente caliente. Esto puede ser de 4 a 8 horas, 12 horas, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente y vaya evolucionando las medidas terapéuticas. Yo tengo otra duda. Sí. En caso de que llegue un paciente a alguna unidad de primer contacto, o sea, alguna clínica rural, ¿cuáles son los criterios de referencia para poder enviarlo a segundo nivel? ¿O hasta dónde nosotros como médicos generales podemos pues dar las medidas inmediatas? Ahí sí desconozco los criterios como para llevarlo a una atención secundaria. Sin embargo, yo quiero pensar, no sé si me corrijan ahorita los instructores, pero si nos llega una víctima por hipotermia en una clínica rural, lo primero que vamos a hacer es intentar calentar con bolsas de agua caliente, por ejemplo. Y ya en esa instancia irlo transportando, porque si nos vamos a pensar, una víctima de hipotermia no puede ser atendido en un lugar rural, no por completo, porque depende mucho en qué grado de hipotermia esté.
si por ejemplo está en una hipotermia leve, pues sí puede ser atendido en una clínica rural. Una hipotermia moderada, igual, yo creo que no sería tan complicado. Sin embargo, en una hipotermia severa ya vamos a tener también edemas pulmonares, vamos a tener problemas neurológicos. Entonces, no sabemos cómo vaya a evolucionar nuestro paciente. Yo creo que lo más viable es que en el momento en que llegue el paciente, iniciar con el recalentamiento de la temperatura del paciente y en esa misma instancia llevarlo a un lugar de segundo nivel para que se le atienda todo, porque no creo tampoco que en medio rural tengamos los medicamentos necesarios en caso de que por calentamiento no empiece a latir el corazón, porque recordemos que ya va a haber asistolia en casos, bueno, ya puede haber asistolia o arritmias cardíacas en casos menores de 28 grados Celsius. Entonces, lo más importante es calentar y llevarlo a una clínica, bueno, a una clínica o hospital de segundo nivel para que sea atendido correctamente de las siguientes formas. Porque también hay que tener en cuenta si el paciente, pues presenta una pared torácica congelada o lesiones fatales. En ese caso, igual es llevarlo rápidamente a una clínica de segundo nivel. Y también para terminar de contestar la pregunta, pues primeramente debes de evitar, bueno, llega tu paciente, dependiendo del grado de hipotermia, va a ser el cuadro clínico. Ahora, ¿qué es lo que haces primero? Vas a limitar los movimientos del paciente. Después de eso, pues obviamente si el paciente todavía está en contacto con el medio físico que le está causando la hipotermia, la vas a alejar de ahí. Por ejemplo, si la persona está mojada, ¿qué haces? Le debes de quitar la ropa y la debes, obviamente, cuidando el pudor del paciente y pues debes de cubrirla con lo que tengas a la mano, ya se pueden ser mantas secas o ponerlo en un lugar cálido donde esté cerca de una fuente de calor. Y de ahí debes de procurar cuidar la vía aérea, es decir, que la respiración del paciente la debes estar monitoreando adecuadamente para que el paciente no entre en un paro respiratorio y por consecuente caiga en paro cardiorrespiratorio. Ya una vez, si logras controlar la hipotermia, pero pues yo creo que no, porque vas a estar en una unidad de primer contacto y no vas a contar con los accesorios adecuados para medir la temperatura de manera confiable, pues ya lo que tienes que hacer es referir a ese paciente a un segundo nivel, pero como tal criterios específicos que te digan, siempre que llegue ese paciente vas a referirlo, pues no, tú vas a tratar de hacer, de subir la temperatura con lo que tengas para que al llegar a una unidad más especializada le puedan proporcionar el soporte vital avanzado. Gracias. Pues. Entonces, seguimos con potasio, alteraciones del potasio. Ya ven la pantalla, disculpen. Ya. A ver, si ya se ve. Bueno, antes de todo, primero tenemos que establecer cuáles van a ser las condicionantes para que nosotros vayamos a una hipopotasemia o una hiperpotasemia. Generalmente en ambos casos van a ser secundarias, ya sea un trastorno hidroelectrolítico o a una concentración alta de hidrogeniones. Inclusive la hipotermia nos puede condicionar una hipocalemia. ¿Qué es lo que tenemos que considerar siempre aquí? Es cómo llega nuestro paciente. En el caso anterior, por ejemplo, no es lo mismo que tengamos una hiponatremia leve, donde, por ejemplo, tal fulanito se metió a la alberca, estaba fría, lo aventaron, entonces las medidas son generales. Hay que quitar la ropa mojada, tenemos que dar calentamiento general, obviamente tenemos que ponerle algún recubrimiento. Al contrario, si por ejemplo nos llega un paciente politraumatizado que estuvo tanto tiempo en condiciones, no sé, un paciente alcohólico, que se quedó toda la noche en Navidad, invierno, pues obviamente van a establecer las condicionantes. Generalmente, tanto las H's como las T's van a estar ligadas, principalmente las T's. Por ejemplo, una hiponatremia, una hipocalemia va a estar ligada a una hipotermia. Una acidosis metabólica también nos va a dar alteraciones en relación al potasio. Todo ese conjunto de condiciones son las que tenemos que evaluar para que nosotros podamos distinguir, ¿sabes qué? Dejamos a nuestro paciente en una unidad médico-familiar o lo trasladamos a un hospital de segundo o inclusive de tercer nivel. Ahora vamos a empezar con la hipo y las hipercalemias. Bueno, primero tenemos que establecer
Recordemos que a nivel del organismo vamos a tener dos iones que van a ser de vital importancia para la homeostasis propiamente del cuerpo. A nivel extracelular, pues vamos a tener el sodio. El sodio va a condicionar la plasmática y por consecuente la volemia dentro del organismo. Mientras que a nivel intracelular, el potasio va a ser el ion de mayor prevalencia que va a tener repercusiones fisiológicas cuando veamos alteradas estas condicionantes. ¿Cuáles van a ser las concentraciones que vamos a tener? Se menciona que a nivel intracelular vamos a tener un 98% de la concentración total de potasio en el organismo, mientras que a nivel extracelular únicamente vamos a tener 2 a 3%. En el caso del líquido extracelular, la concentración normal va a ser de 3.5 a 5.5 mil equivalentes sobre decilitro, mientras que a nivel de líquido intracelular va a ser de 140 más menos 5 mil equivalentes sobre litro. Ahora, cuando nosotros tomamos la determinación plasmática de los iones, es decir, medimos nuestros electrolitos, pues vamos a medir directamente la concentración sanguínea de los mismos. Por lo tanto, en este lado, nosotros vamos a medir la concentración de potasio en el líquido extracelular. Cuando nosotros vamos a establecer que vamos a tener una hipercalemia o una hiponatremia. Permítanme. Miren, cuando nosotros tenemos un paso del potasio que está en el líquido extracelular hacia dentro de la célula, vamos a condicionar que en nivel plasmático nuestros niveles de potasio disminuyan. Por lo tanto, vamos a tener una hipocalemia, una hipopotasemia. Mientras que si las concentraciones de potasio que están dentro de la célula salen hacia el exterior en el líquido extracelular, pues nosotros vamos a tener una hiperpotasemia. Y estas van a ser una de las condicionantes que nos van a determinar cuándo nosotros podamos establecer un tratamiento. Recordemos que a nivel funcional, las principales características que va a tener el potasio va a establecer un potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo es vital, ya que este nos va a determinar la excitabilidad, tanto positiva como negativa de nuestra célula. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una hipercalemia, donde vamos a tener una disminución de nuestro potasio a nivel de la membrana, pues obviamente nuestro potencial de membrana va a estar disminuido. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una excitabilidad mayor a nivel de nuestro potencial de acción. Mientras que si nosotros tenemos el caso de una hipocalemia, donde el potasio a nivel de líquido intracelular va a estar aumentado, lo que va a condicionar es que vamos a tener una disminución en la excitabilidad de nuestra célula cardíaca. Todo esto lo vamos a ver reflejado en las diferentes condicionantes que vamos a tener en el organismo. Recordemos que el potasio va a estar presente en todas las células, pero las principales va a ser tejido nervioso, también tejido muscular y obviamente a nivel del músculo cardíaco. Por lo tanto, las alteraciones en el potasio van a estar correlacionadas principalmente con tres diferentes factores. La primera va a ser la contractividad muscular. La segunda, la secreción de determinadas sustancias, como podría ser la secreción de algunas hormonas. Y por último, la excitabilidad eléctrica que va a condicionar en cada potencial de membrana de nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles van a ser las condicionantes que van a determinar que el potasio salga o entre de nuestra célula? Las principales van a ser dos. La primera va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recordemos que esta bomba va a ser primordial para el balance tanto del potasio como del sodio, tanto a nivel del líquido extracelular como a nivel del líquido intracelular. Esta se va a encargar de sacar 3 sodios y meter 3 potasios. Como les había mencionado anteriormente, generalmente las H's van a estar ligadas. ¿En qué condicionantes nosotros vamos a encontrar que vamos a tener una alteración de esta bomba sodio y potasio? Bueno, pues la más característica es cuando tenemos una hipoxia. Recordemos que la hipoxia va a condicionar una disminución del metabolismo a nivel celular y por lo tanto va a condicionar una falla en la creación de la fosforilación oxidativa, que es propiamente la que se va a encargar de darnos ese potencial, esa energía que va a darle funcionalidad a nuestras bombas de sodio y potasio. Por lo tanto, en condiciones de hipoxia, pues va a estar alterada esta célula. Por lo tanto, el potasio se va a quedar a nivel extracelular, lo cual podría condicionar una hiperpotasemia.
Otra que nosotros vamos a ver, que generalmente el nivel crónico va a ser la regulación. Cuando nosotros tenemos la ingesta de algún alimento, las principales condicionantes que nos van a regular el potasio a nivel líquido sanguíneo va a ser, en primera instancia, la movilización del potasio dentro de la célula, principalmente músculo cardíaco. Y en segunda, va a ser la excreción de este a través de la orina. Por lo tanto, cualquier alteración que llegue a nivel renal nos va a condicionar tanto una hipopotasemia o una hiperpotasemia según sea el caso. Las catecolaminas van a ser un potenciador directo de esta bomba sodio-potasio ATPasa. Por lo tanto, cuando nosotros administramos adrenalina, noradrenalina, lo que vamos a condicionar va a ser el movimiento del potasio hacia el interior de nuestra célula. La insulina es una de las principales condicionantes a nivel fisiológico que nos van a determinar cuándo el potasio se va a mover dentro de la célula. Recordemos que, por ejemplo, en la ingesta de carbohidratos se va a dar la secreción de esta hormona de 5 a 10 minutos posterior a nivel postprandial. Entonces, todo el potasio que nosotros consumimos, gracias a este metabolismo, nosotros vamos a condicionar pues directamente la entrada del potasio hacia el interior de la célula. Otras condicionantes también podría ser el ejercicio físico, las concentraciones de pH y la osmolaridad, que vamos a ver ejemplos un poquito más a profundo en los siguientes casos. Bueno, aquí tenemos las dos condicionantes que van a favorecer la entrada del potasio dentro de la célula. Por ejemplo, una estimulación beta-adrenérgica también puede condicionarlo y por última instancia, la insulina. La insulina es importante que nosotros la tengamos en consideración ya que esta la vamos a ver alterado principalmente en pacientes con una cetoacidosis diabética o en pacientes diabéticos donde vamos a tener una resistencia a la insulina. Vamos a apurarnos porque vamos atrasados. Ahora, como les había dicho, la alteración del potasio va a estar relacionada con la concentración de hidrogeniones. Se considera que nosotros tenemos una acidosis metabólica por cada 0.1 porcentuales que nosotros bajemos de pH, el potasio va a subir de 0.2 a 1.7 mil equivalentes por litro. Esto es debido a que recordemos que las concentraciones de hidrogeniones principalmente van a ser amortiguadas a través de determinados buffers. Sin embargo, cuando este mecanismo de regulación ve alterado, pues lo que va a condicionar es que por gradiente eléctrico, estos pasen hacia el interior de la célula. Esto va a condicionar un gradiente de electronegatividad dentro de la célula y por lo tanto nuestro potasio va a salir fuera de eso. Esto va a condicionar una hipercalemia. Obviamente, vamos a apurarnos. Ahora, las siguientes que tenemos, pues ya tenemos la hiperosmolaridad y la hiperglucemia. Generalmente estas van a estar ligadas. Recordemos que cuando nosotros tenemos concentraciones altas de glucosa a nivel de líquido sanguíneo, estas van a ser osmóticamente activas, lo cual va a generar un aumento en la osmolaridad y por lo tanto, por simple acción que nosotros ya conocemos, cuando tenemos un líquido hipertónico, va a favorecer la salida de agua hacia el exterior, es decir, hacia el espacio extracelular, lo cual va a condicionar un aumento del potasio a nivel de líquido intracelular, que por consiguiente va a establecer un gradiente transcelular. Este gradiente transcelular a la larga va a condicionar de manera directa la salida de potasio fuera de la célula. Se establece que por cada 0.8 miliosmoles que sube nuestra osmolaridad, va a aumentar el potasio a nivel sanguíneo de 0.4 a 0.8 mil equivalentes por litro. Ahora, vamos ya directamente con esto. Como les había mencionado, vamos a tener diferentes condicionantes que nos van a establecer una alteración en este ion. Principalmente vamos a tener un incremento de la bomba o alteraciones en el transporte de potasio, las cuales también van a estar relacionadas con una alta actividad de insulina o una alta actividad beta-adrenérgica. Y también vamos a tener que la pérdida de líquidos por cualquier vía, ya sea vómitos, diarrea o el uso de laxantes, va a determinar pérdidas extrarrenales que van a condicionar una disminución del potasio. En relación a la hipercalemia, esto lo vamos a definir cuando las concentraciones de potasio se están por arriba de 5.5 mil equivalentes por litro. Generalmente nosotros vamos a estratificarla en leve, moderada y severa. Y obviamente los síntomas van a estar relacionados con la concentración plasmática que tengamos de este ion.
Generalmente, la etiología va a estar relacionada con una falla renal aguda, es decir, vamos a tener una falla en la excreción de nuestro potasio, lo cual va a condicionar una acumulación del mismo en el espacio intersticial. También podemos tener pseudo hiperpotasemias, como por ejemplo en el caso de una punción venosa. Cuando nosotros sacamos sangre, lo que estamos generando, estamos lesionando nuestra célula. Al lesionar nuestra célula, condicionamos la salida del potasio hacia el espacio extracelular, lo cual podría generar alteraciones en nuestros laboratorios. También tenemos alteraciones a nivel renal, como sería un hipoaldosteronismo. Recordemos que la aldosterona pues, va a ser una hormona que se va a encargar principalmente de la absorción de sodio y obviamente de la excreción de potasio. Si nosotros tenemos la reducción en esta concentración, pues vamos a estar condicionando que la excreción se vea reducida y un aumento consecuente del potasio. También vamos a tener la hiperglucemia, que ya habíamos mencionado, la cetoacidosis, la enfermedad de Addison y el ejercicio intenso. También puede haber algunos fármacos que condicionen esta hipercalemia, como sería el uso de beta bloqueantes. Ya vimos que la actividad beta 2 va a favorecer la entrada del potasio hacia la célula. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos esta vía, pues vamos a tener una acumulación en el líquido extracelular. También vamos a tener los agonistas alfa-adrenérgicos, la somatostatina, que va a inhibir de manera directa la insulina, la arginina, los digitálicos y por último también tenemos aquellos que causan una reducción en la excreción urinaria de potasio. Tal es el caso de los IECAS, los AINES, la espironolactona, la heparina y la ciclosporina. Ahora, la fisiopatología. Como les había mencionado, en el caso de una hipercalemia, nosotros vamos a tener un aumento en el líquido extracelular del potasio, pero este aumento va a estar condicionado por una salida del mismo a nivel del líquido intracelular. Por lo tanto, a nivel dentro de la célula, nosotros vamos a tener una concentración disminuida de potasio. Y tomando en consideración que este va a ser el encargado de determinar el potencial de membrana en reposo, pues va a estar más positivo. Es decir, nuestra excitabilidad va a estar aumentada. Por lo tanto, se considera que un potencial de acción de menor intensidad puede favorecer un potencial de acción. Y esto va a ser un condicionante importante para que dentro del cuadro clínico de estas patologías nosotros encontremos principalmente arritmias. Ahora, el diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico va a ser clínico. Como les había mencionado, siempre se va a acompañar de una condicionante, ya sea una acidosis metabólica, una hipotermia, alguna alteración a nivel renal, inclusive a nivel del metabolismo de la glucosa. Clínicamente, los datos que nos van a dar estas alteraciones van a ser principalmente a nivel de síntomas neuromusculares. Vamos a encontrar parestesias, debilidad, parálisis, y estos generalmente van a comenzar en los miembros inferiores y van a ascender hacia la parte superior del cuerpo. También vamos a tener que la hiperpotasemia es una urgencia médica, que obviamente las principales alteraciones a nivel cardíaco incluyen una bradicardia sinusual, un paro cardíaco, un ritmo idioventricular lento, taquicardia y obviamente concluye en una fibrilación ventricular que nos puede llevar a una asistolia. Nosotros siempre vamos a tener que cuantificar las concentraciones de potasio dentro del organismo, ya que estas se van a correr de manera directa con las alteraciones que encontremos en el electrocardiograma. En este punto es importante establecer que las alteraciones del electrocardiograma no son diagnósticas. Estas no nos van a permitir diagnosticar el hipotasemia. Realmente, cualquier corrección en las alteraciones del electrocardiograma no refleja una mejoría en las concentraciones de potasio. Siempre tenemos que tener nuestra cuantificación de las mismas para que nosotros podamos establecer un tratamiento y a la vez una mejoría. Como les había mencionado, en una hipopotasemia leve generalmente va a estar condicionada cuando tenemos una concentración de 5.5 a 6.5 milicovalentes por litro. En esta, las principales alteraciones que vamos a encontrar van a ser ondas tepicudas y simétricas con un acortamiento del segmento QT. Por otro lado, cuando nosotros tenemos una hiperpotasemia moderada, nosotros vamos a encontrar
los valores de 6.5 a 7.5 miliequivalentes por litro. En esta, nosotros ya vamos a tener una desaparición de la onda P y un intervalo PR más largo, aproximadamente mayor a 0.12 segundos. Ahora, en la hiperpotasemia severa, nosotros vamos a tener una concentración de potasio mayor a 8 miliequivalentes por litro. En este punto, nosotros ya vamos a encontrar una onda sinusal y ya vamos a encontrarnos con riesgo de bloqueos auriculoventriculares, así como de arritmias y posteriormente una sistolia. Aquí nosotros vemos las diferentes alteraciones. Aquí estamos viendo nuestras ondas T picudas en una hiperpotasemia leve. Aquí encontramos una hiperpotasemia severa, donde ya vamos a tener un ensachamiento del complejo QRS y vamos a tener una disminución del voltaje de la onda P. En la severa, pues ya vamos a tener un ensachamiento del QS hasta fusionarse con las ondas y de igual manera vamos a encontrar bloqueos auriculoventriculares y fibrilación ventricular. Ahora, pues aquí están de mejor manera ejemplificados nuestras ondas T patológicas, nuestro aplanamiento de nuestra onda P, nuestra prolongación del segmento PR, nuestro ensanchamiento del segmento QRST y, por último, las ondas T picudas. Ahora, la hiperpotasemia severa, en esta vamos a encontrar, pues básicamente, una morfología sinusal. Ya no vamos a encontrar ni ondas P ni segmentos QRS. Estos van a estar anchos, pero van a perder su morfología característica. Bueno, aquí nosotros tenemos un electrocardiograma. Este electrocardiograma, como podemos determinar, tenemos unas ondas P diseminadas a través de todas las derivaciones. Por lo tanto, aquí podemos establecer el diagnóstico. Bueno, podemos establecer que estamos en un estadio leve, ¿no? Que concuerda con una morfología leve en relación a la hiperpotasemia. En este caso, ya estamos viendo alteraciones directamente. Estamos viendo una morfología sinusal, lo cual sería un indicativo de que nuestras concentraciones están arriba de 7.5 miliequivalentes por litro. Ahora, el tratamiento. Nosotros siempre tenemos que cuantificar el estadio, si va a ser agudo o crónico. Cuando nosotros hablamos de un paro cardíaco, generalmente siempre vamos a hablar de un tratamiento agudo. Este va a estar condicionado por las causas primarias que llevaron a la hiperpotasemia y obviamente a restablecer todas esas condicionantes fisiológicas para que se dé la entrada del potasio hacia la célula. Lo primero que vamos a tener es un estabilizador de membrana, el cual puede ser gluconato o cloruro de calcio. Este lo vamos a administrar en 100 centímetros cúbicos en una solución al 10% en 2 a 3 minutos. Y dependiendo la evolución de nuestro paciente, podemos repetir la dosis de 30 a 60 minutos según sea cada caso. Es importante no dar con bicarbonato y cloruro por accesos vasculares de gran calibre. Generalmente nosotros tenemos que tener cuidado con el bicarbonato, ya que podemos llevar de una acidosis metabólica hacia una alquilosis. Y realmente la alcalosis es mucho más difícil de corregir. Y aparte hay determinados estándares que van a condicionar el uso de bicarbonato. También vamos a poder aumentar la excreción renal de potasio, ya sea con el uso de diuréticos, siempre cuando no haya alteración renal. Podemos ocupar furosemida, 40 miligramos cada 12 horas, y en algunos casos podemos adicionar con líquidos de mantenimiento si no hay euvolemia. Ahora también recordemos que la insulina va a ser uno de los principales condicionantes a nivel fisiológico que van a favorecer la entrada del potasio hacia el interior de la célula. Por lo tanto, esta la podemos dar combinada con solución dextrosada. Generalmente vamos a administrar 500 centímetros cúbicos con 10 unidades de insulina. Esta se considera que va a disminuir de 0.5 a 1.2 miliequivalentes por litro las concentraciones de potasio. Y por último, también tenemos aquellos fármacos que van a favorecer de manera directa la actividad beta-2 agonista. ¿Cómo sería el uso de albuterol? Vamos a administrar de 10 a 20 miligramos en 40 centímetros cúbicos en solución salina al 0.9%, nebulizados por 10 minutos, o también podemos tener la vía de 0.5 por vía intravenosa. Estos van a reducir de 0.5 a 1.5 miliequivalentes por litro. Ahora, la hipocalemia. Esta la vamos a definir cuando la concentración de potasio va a ser menor a
3.5 miliequivalentes por litro. En este caso, también nosotros vamos a poder cualificar de acuerdo a las concentraciones de potasio que encontremos en hipopotasemia leve, cuando es de 3.5 a 3, en hipopotasemia moderada, cuando es de 3 a 2.5, y cuando es una hipopotasemia grave, cuando es menor a 2.5 miliequivalentes por litro. Generalmente las causas van a estar condicionadas por 3 diferentes mecanismos. Cuando nosotros tenemos una redistribución del potasio, es decir, vamos a tener que el potasio del líquido extracelular se va a meter dentro de nuestra célula. Esto va a estar dado en condiciones de alcalosis metabólica, cuando hay una hipersecreción de insulina, o también en tratamientos de pacientes diabéticos mal controlados, que condicionamos una hipoglucemia, cuando hay un estímulo beta-adrenérgico por fármacos o fisiológico, y también en condiciones de hipotermia. También podemos tener por pérdida renal. En esta vamos a tener que la concentración de potasio en orina va a ser menor a 20 miliequivalentes por litro. Generalmente va a estar condicionado por una ingesta inadecuada de potasio, una sudoración excesiva, uso de laxantes, diarrea, vómito, sondaje gástrico y fístulas. Y por último, por una pérdida renal. Tal es el caso de uso de diuréticos, de esteroides, de ingesta de regaliz, de síndrome de Batter, síndrome de Little, síndrome de Fanconi e hipertensión arterial maligna. Ahora, el diagnóstico generalmente va a estar condicionado ya que aumenta el riesgo de arritmias auriculares y de arritmias ventriculares. Tanto a nivel de la hiperpotasemia como a nivel de la hipopotasemia, las alteraciones van a ser a nivel neurovasculares. Vamos a encontrar debilidad muscular, parálisis, areflaxia, ilio paralítico y parestesias. Los laboratorios pues, que nos van a condicionar va a ser un aplanamiento de la onda T, aparición de ondas Q, vamos a tener un ensanchamiento del QRS, vamos a tener una deflexión del segmento ST y también la presencia, como ya he mencionado, de extrasístoles auriculares y ventriculares. Algunos laboratorios también que se consideran, pues, anexos sería una biometría hemática y determinación de electrolitos séricos. Ahora, vamos ya con las alteraciones del electrocardiograma. En la hipopotasemia leve, lo que vamos a tener, pues, va a ser abundantes humos, va a estar condicionada por el uso de abundantes humos, y en esta nosotros vamos a tener un descenso del segmento ST, como vamos a ver aquí. De igual manera vamos a encontrar nuestras ondas T aplanadas y vamos a encontrar la aparición de nuestras ondas U ligeramente prominentes. Ya en la hipopotasemia severa, lo que nos vamos a condicionar va a ser un descenso en el segmento ST. En este punto nosotros también tenemos que tener que cualificar el diagnóstico, que realmente no hay que hacer una diferenciación, ya que las concentraciones de electrolitos nos van a determinar que es una hipopotasemia. Sin embargo, a nivel del electrocardiograma se podría considerar también una isquemia. También vamos a encontrar nuestras ondas T negativas, y por otro lado vamos a tener nuestras ondas U prominentes. Y aquí tenemos un electrocardiograma. Y ahora vamos con el tratamiento. Los objetivos del tratamiento generalmente van a ser la sustitución del potasio, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. En los pacientes que son conscientes, están estables y generalmente tienen una hipopotasemia que puede ir de moderada a leve y aguantan la tolerancia por vía oral, se administran sales de potasio. Estas las vamos a cuantificar de 20 miliequivalentes cada 8 horas y preferentemente las vamos a dar con el uso de alimentos para estimular la secreción de insulina. Ahora, pacientes inconscientes, inestables y con un riesgo de una hipopotasemia severa, vamos a administrar cloruro de potasio en una solución de 20 a 40 miliequivalentes por litro, intravenoso, diluido de 500 mililitros de solución salina por cada 4 a 6 horas. Es importante establecer que la administración de cloruro de potasio en bolo intravenoso es mortal, por lo tanto se debe administrar a una perfusión continua sin superar los 20 miliequivalentes ni realizar diluciones superiores a 60 miliequivalentes por litro. Siempre se debe de diluir en solución salina. El tratamiento en paro generalmente va a estar condicionado por 2 variantes: 2 miliequivalentes por minuto durante 10 minutos,
más 10 miliequivalentes en 5 a 10 minutos. También podemos, en algunos casos, añadir sulfato de magnesio, 1 gramo, por vía intravenosa en bolo. Hasta 5 veces lo podemos administrar. Y en el tratamiento también podemos utilizar el antagonismo inmediato de los efectos de la hiperpotasemia en el corazón, que generalmente van a estar dados por un aumento en el potencial de acción y disminución de la excitabilidad miocárdica. Para esto nosotros recomendamos usar el tratamiento de 10 mililitros de gluconato de calcio al 10% en goteo lento durante 2 a 3 minutos. Con una duración de 30 a 60 minutos se podrá repetir la dosis si no hay cambios en el electrocardiograma o si no hay reparación de los síntomas. Otra opción también es subculpar el cloruro de calcio de 3 a 4 mililitros. Ahora, para que nosotros establecemos la disminución de la concentración plasmática de potasio por redistribución celular, podemos ocupar una solución hiperpolarizante. En este caso, vamos a hacer el uso de 10 unidades de insulina de acción rápida por vía intravenosa, seguidos inmediatamente de 50 mililitros de solución glucosada al 50%. En este punto es importante establecer que podemos establecer el riesgo de una hiperglucemia. Por lo tanto, se puede administrar una solución glucosada al 10% en ración de 5 a 75 mililitros por hora más una medición frecuente de la glucosa plasmática. Siempre vamos a tener que estar cuantificando, ya sea cada 2 a 1 hora, las concentraciones tanto de electrolitos como de bicarbonato, tanto de cloro y obviamente también la de glucosa. El bicarbonato intravenoso no es de utilidad para el tratamiento agudo de la hiperpotasemia, pero en algunos casos puede mejorarla. Sin embargo, se considera que el bicarbonato, su uso exclusivo, va a estar condicionado cuando las concentraciones de nuestro pH van a ser inferiores a 7.2. Ahora, el tratamiento en la excreción del potasio. Generalmente vamos a condicionarlo por el uso de unas resinas de intercambio iónico. La dosis que vamos a ocupar es de 15 a 30 gramos de polvo administrados en suspensión elaborada con 33% de sorbitol a través de enemas. Said, no sé si quieras empezar ya con el otro tema. ¿Me escuchan, chavos? Sí, te escuchamos. Va, pues. Va. Me dicen si ya se ve la pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Va, pues entonces vamos a continuar con las T, perdón. Ahora vamos a hablar del neumotórax de tensión. Es importante que aquí conozcamos cuál va a ser el diagnóstico de cada una de las H y T y el manejo. ¿Por qué? Porque esto debemos de integrarlo al algoritmo del ACLS. De nada me va a servir que yo siga al derecho y al revés el algoritmo del ACLS si no revierto la causa primaria que está llevando a mi paciente. Entonces vamos a hablar ahora de neumotórax de tensión. Para poder determinar qué es un neumotórax de tensión, primero hablaremos del neumotórax simple. Entonces, ¿cómo se va a definir este neumotórax? Pues en términos simples, un neumotórax se forma cuando hay presencia de aire a nivel de la cavidad pleural. Recordemos que tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. A nivel de aquí se va a encontrar la cavidad pleural, en la cual pues, únicamente hay líquido pleural y su presión es negativa. Se mide en centímetros de agua y por lo regular es de menos 5 centímetros de agua. Ahora, ¿qué pasa cuando entra aire a nivel de la cavidad pleural? Pues esta presión se ve afectada.
tiende a hacerse positiva, es decir, menos negativa. Por lo tanto, aquí, pues, esta presión intrapleural está en interacción con la presión intraalveolar. Entonces, ¿qué pasa? Pues al aumentar la presión a nivel de la cavidad intrapleural, va a sobrepasar a la cavidad intraalveolar, a la presión intraalveolar, perdón. Por lo regular, la presión intraalveolar es de menos 2 centímetros de agua. Entonces, al verse aumentada la intrapleural, ¿qué trae como consecuencia? Que los alveolos no puedan expandirse adecuadamente. Entonces, esto se traduce como un colapso pulmonar. El colapso pulmonar va a ser variable, dependiendo del grado de presión que aumente o de la cantidad de aire, como lo quieran ver. El colapso puede ser total o parcial. Esto va a tener como consecuencia repercusiones tanto en la mecánica ventilatoria, es decir, en expiración, expiración, en la oxigenación y va a traer también como consecuencia un compromiso hemodinámico. Ahora, aquí lo que les mencionaba anteriormente, a nivel del espacio pleural, pues va a entrar aire. Esto modifica las presiones, por lo tanto se sobrepasa la presión intraalveolar. Entonces, ¿qué condiciona esto? La presión intrapleural tiende a hacerse menos negativa y esto lleva a que el pulmón se colapse, no se puede extender. Ahora, ¿qué tipos de neumotórax hay? Pues tenemos tres tipos principalmente, tres grandes grupos, los espontáneos, los traumáticos y los iatrogénicos. En cuanto al espontáneo, que son los de mayor frecuencia, tenemos como primero el primario. El primario aquí, como su nombre nos indica, no tiene una patología de base. Por lo regular, la principal causa que se asocia a la formación de un neumotórax primario es la ruptura de una bulla. ¿Y qué es una bulla? Pues una bulla, como en términos simples, es una burbuja que se encuentra a nivel subpleural o de la cavidad pleural. Algunos pacientes pueden tener un número variable de bullas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas bullas se rompen? Pues ese aire que tenía almacenada la burbuja queda libre a nivel del espacio pleural. Entonces se desencadena todo lo que vimos anteriormente, se modifican las presiones, por lo tanto el pulmón tiende a colapsarse. Ahora, en cuanto a al grupo más común, tenemos al secundario. Pues el secundario, como su nombre lo dice, es secundario a una patología preexistente. La principal que se asocia a un neumotórax es el EPOC. Sin embargo, también puede haber algunas otras patologías, como las enfermedades infecciosas, incluso enfermedades del tejido conectivo, alguna neoplasia. En cuanto al traumático, pues aquí principalmente el trauma que se asocia a un neumotórax es el trauma penetrante o trauma abierto. Sin embargo, el trauma cerrado también lo puede causar. Esto dependiendo de la fuerza que produzca eh, el trauma. Ahora, pues como estamos ante la presencia de un trauma, por lo regular se asocia con presencia de hemorragia. Por lo tanto, es común que encontremos un hemotórax en este tipo de neumotórax, ¿va? Y el iatrogénico, pues lo veremos más adelante, este surge como consecuencia de una manipulación o de una medida terapéutica que se hace para descomprimir a un paciente. Es decir, volver un neumotórax hipertensivo a tensión en un neumotórax simple. Ahorita lo explicaremos un poco más a detalle en el tratamiento. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, cualquiera de estos neumotórax que son simples puede evolucionar a un neumotórax a tensión. Entonces, ¿qué es el neumotórax a tensión propiamente dicho? El neumotórax a tensión como tal, igual, es la entrada de aire a nivel de la cavidad pleural. Sin embargo, aquí ocurre un fenómeno que es un fenómeno de válvula unidireccional. ¿Qué significa esto? Que el aire que está entrando a nivel de la cavidad pleural entra con gran presión que únicamente permite que este aire se mantenga a nivel de la cavidad, pero que no pueda salir. Por lo tanto, el colapso del pulmón se hace de manera súbita y casi total en gran medida. Además de esto, no únicamente cambia la presión a nivel intrapleural ni la intraalveolar, por consecuente también va a cambiar la presión intratorácica. ¿Qué trae como consecuencia esto también? Pues que hay una desviación de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral de donde se está produciendo el neumotórax. Es decir, si tengo un neumotórax del lado del hemitórax derecho, las estructuras mediastinales se encontrarán desplazadas hacia el lado izquierdo. Esta pues ya va a ser una urgencia médica y por lo tanto mi paciente es necesario que lo descomprima para volver este neumotórax a tensión en uno simple para que mi paciente no me caiga en paro. Alrededor del 1 al 3% de los pacientes con algún neumotórax simple van a evolucionar a un neumotórax a tensión. Como pueden ver, la incidencia es baja. Sin embargo, esto no quita que se manifiesten a menudo en las salas de urgencias. Ahora, ¿cuál es la etiología más común de un neumotórax a tensión? Pues lo que se asocia principalmente es
aquellos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos que están con una ventilación con presión positiva. Porque si no se regulan bien estos pacientes, es decir, si la presión que se le está ejerciendo mediante la ventilación es excesiva, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una distensión excesiva del pulmón. ¿Qué causa esto? Pues que los alvéolos no se puedan extender, no se puedan expandir. Entonces, esto como consecuencia trae un barotrauma también. Y pues al producirse todo esto, la presión intraalveolar disminuye en gran medida, incluso se puede llegar a hacer una lesión a nivel de la pleura visceral, lo cual también condiciona que se produzca este neumotórax. En la complicación del neumotórax simple, ya vimos, cualquier neumotórax puede evolucionar a un neumotórax a tensión. El manejo inadecuado del mismo neumotórax simple puede evolucionar a un neumotórax a tensión. Y toda aquella manipulación que hagamos a nivel de la cavidad pleural, como una toracocentesis, una toracostomía, un drenaje con punción como por catéter guiada con aguja, o incluso la inserción de un catéter venoso central, principalmente a nivel de la vena yugular o de la vena subclavia, ¿va? Ahora, entrando un poco a por qué es que mi paciente va a entrar en shock, pues va a ocurrir lo siguiente. Pues bien, la acumulación es progresiva del aire, sin embargo, lo hace de manera súbita, por lo tanto, el cambio de presión es brusco y exagerado. Esto provoca que el colapso del pulmón sea casi total o total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya vimos las estructuras mediastinales, incluida la silueta cardíaca, se va a ver desplazada hacia el lado contralateral. Por consiguiente, ¿qué va a pasar? El corazón va a tender a readaptar las presiones de las cámaras cardíacas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues va a aumentar las resistencias vasculares periféricas, lo que se va a traducir como una dificultad en el retorno venoso. Por lo tanto, el retorno venoso va a disminuir en gran medida. Ahora, al estar disminuido este retorno venoso, como mecanismo compensador se activa el sistema adrenérgico, principalmente va a haber una taquicardia. ¿Esto para qué? Para mantener el gasto cardíaco, que mi paciente no se hipotense y por lo tanto que no haya un mayor compromiso circulatorio. Entonces, sin embargo, como bien pasa en el shock, los mecanismos compensatorios tarde o temprano van a fallar, ya no van a ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gasto cardíaco cae, ya no se puede mantener, mi paciente se hipotensa, hay un compromiso hemodinámico severo y las resistencias vasculares se aumentan más, hay una elevación de la presión venosa central y por lo tanto todo esto coincide con un shock obstructivo. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues ya es la hora, chavos, ya la otra semana terminamos neumotórax a tensión, faltan como 15 minutos, como otros 15 de tóxicos, y yo creo empezamos con trombosis coronaria, ¿ah? Sí, está bien. Solo un favor. Gracias. ¿Puedes subir todas las presentaciones? Es que faltan algunas. Va, si no, manden un mensaje de las presentaciones que faltan y ya ahorita las mando todas, va, porque no sé cuáles faltan. Sale, gracias. A mí, ustedes, cuídense, chavos.